cerrar de ojos, así lo más corto posible. La muerte es lo más fácil que puede haber. No existe como quitarme la estola. La voz del padre Carlos Cancelado, quien vivió una situación de salud y que asegura haber ido al purgatorio, así como él, muchos sacerdotes, santos y otras personas de la iglesia, monjas, también afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte, infernales, haber ido a ese lugar en donde hay penitencia y en donde se purifican supuestamente las almas. En este podcast de Cruz Escribiente van a escuchar ustedes varios de esos testimonios, como el del padre Cancelado, que va a estar hacia el final, y también les voy a explicar qué es el purgatorio, quién lo creó desde el punto de vista histórico, y además las experiencias increíbles de muchos santos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El purgatorio, ese plano en donde se castigan las almas. El purgatorio es una doctrina de la Iglesia Católica que describe un estado intermedio entre la vida en la tierra y la eternidad del cielo. Según esta creencia, es un estado, un lugar entre la vida y la eternidad del cielo y el castigo eterno del infierno. Supuestamente los fieles que han muerto, que pecaron, que al mismo tiempo son buenos, necesitan purificarse y entonces los envían allí para sufrir, para quedar puros, para expiar sus culpas antes de estar plenamente frente a la presencia del mismísimo Dios. La idea central del purgatorio es que aunque estas almas están salvadas y destinadas al cielo, aún llevan consigo imperfecciones. El pecado original, el pecado venial, que debe ser quemado, debe ser expiado, debe ser limpiado. Y después, entonces, se llega allá, a la gracia eterna. La doctrina, según el Antiguo Testamento, viene del segundo libro de los Macabeos. No quiero ir hasta el fondo, pero sí hay unos textos que hablan un poco del purgatorio, aunque no son tan explícitos. En la Edad Media, lo que sucedió fue que la Iglesia tomó esto, la Iglesia Católica, y lo convirtió en un dogma, en una doctrina. Los protestantes se quejaron muchísimo. Por eso es la protesta, protestaban, decían que esto no era real, que era un negocio, porque la iglesia pagaba para que las almas fueran directo al cielo. Sin embargo, muchos santos y muchas santas afirman haber tenido visiones durante ESMs, experiencias cercanas a la muerte, y haber estado en ese plano. Y también algunos de ellos afirman haber vivido eso mediante visiones que les dio el mismísimo Jesús de Nazaret. Para mí, la más interesante es Santa Catalina de Siena. Acuérdense, es una mística del siglo XVI cuya vida estuvo marcada por visiones y revelaciones. Catalina afirma que un día fue tocada por lo divino y viajó, su alma viajó y observó el purgatorio. Allí vio almas que estaban penitentes, que sufrían en medio de lagos ardientes. Santa Catalina dice que las vio allí quemándose y que vio incluso familiares, que vio gente ahí sumergida en lagos de aceite, lagos pestilentes en donde la piel se les achicharraba y se les quemaba. También por allí estaba San Juan Bosco, el fundador de la Sociedad de San Francisco de Sales. Él es conocido por los colegios, por su vida espiritual. Hay muchos colegios salesianos por allí. Y él afirmó en vida que él había experimentado visiones en las que observaba las almas en pena. Esas visiones eran tan vívidas que para él había que siempre rezar por los difuntos, porque él decía que las veía, que veía esas almas sufriendo, que las veía torturadas, que las veía completamente asediadas por una especie de espíritus, demonios tal vez, que les hacían mucho daño. Don Bosco dice haber visto eso. Y bueno, hay muchos otros santos más y otras personas más. Entre esas personas, por ejemplo, está un sacerdote, el padre Carlos Cancelado, que está o que vive en Nayarit, en Mexcaltitán, allá en México. Un saludo a todos los mexicanos en la diócesis de Tepic, Pues bien, el padre Carlos Cancelado
afirma haber vivido una experiencia sobrenatural, afirma haber estado en el más allá, o por lo menos haber observado el purgatorio. Su experiencia tiene un tamiz religioso. Y esto es bastante interesante porque hay muchas SMs en las cuales las personas afirman simplemente ver un túnel de luz. Cuando son muy religiosas las personas, algunas afirman haber conocido al mismísimo Jesús de Nazaret o a Mahoma. Cuando las personas son a veces ateas, afirman ver su cuerpo. Pero las SM se dan en todas las culturas y en todos los países. Escuchemos un primer fragmento que subió el mismo Padre Carlos Cancelado sobre su experiencia. Por eso esto es los audios de Cruz Escribiente. Aquí pasamos audios para todos ustedes. Escuchemos esta experiencia tan alucinante que nos cuenta este sacerdote mexicano. Bendito papá, bendito esposo, bendito hijo, te amo, te quiero, pero vete con el Señor Jesús, tu Dios y mi Dios, y algún día allí nos encontraremos. Y ya. Yo tuve la experiencia de morir y la muerte no existe. No sé por qué me fui para allá, pero bueno, ya metí la pata. La muerte no existe, hijos. Es falso que existe la muerte. Voy así brevemente porque quiero llegar a las citas bíblicas que les quiero dar. Era el 19 de febrero de 1999. Me levanto a hacer mi oración de costumbre a las 3 de la mañana. Siento un dolor tremendo en mi estómago. Permanezco frente al Santísimo con el dolor como hasta las 5 de la mañana. Yo creía que ya no podía, más y más aumentaba aquel dolor. Siempre he sufrido dolor de estómago. Me apretaba el estómago duramente para ver si lo podía resistir. Se llegan las 6 de la mañana, me levanto el Santísimo como podía, pero yo sentía que me iba a caer del dolor. Sentía que mis intestinos los doblaban y los jalaban. Yo no aguantaba, era un dolor increíble. Me dirijo a la cocina, acaba de llegar la señora que nos hace la alimentación y le digo, señora Laya, por favor, me hace un café. Le dije, no, mejor un té bien caliente, pero caliente, porque yo de niño sufría de estómago y me botaba sobre las piedras calientes para calmar mi dolor. Entonces yo creería que con un té caliente el dolor se me iba. Y la señora Laya dice, ay padre, no tengo té, pero voy a comprárselo ahorita, lista esa amiga. La señora me abre y se fue con la otra señora. Yo quise caminar, ya no podía, me agarré hacia a la pared, me entré a mi cuarto como pude y me boté sobre la cama. Cuando me boté sobre la cama me di cuenta que mi cuerpo no podía subir, mis piernas ya no me respondían subirlas, se estaban convirtiendo en piernas pesadas, no podía moverlas, por tanto quedaba de la cintura en la cama y mis piernas abajo. Y el dolor aumentaba, y un frío empezó a recorrer mi columna, que iba subiendo. Cuando ya subió en esta parte, quise mover mi brazo y no podía mover el brazo era pesado. Yo sentía en mi cuerpo una carga pesada, inútil, que no era mío. El dolor aumentó y el frío llegó como a mi cabeza en esta parte. En ese momento yo alcancé a decir, señora Laya, ven que me muero. Ella estaba a 4 cuadras y escuchó mi voz y se vino a todo, porque el padre la llamaba que se moría. En ese momento hubo un cerrar de ojos, así lo más corto posible. La muerte es lo más fácil que puede haber. No existe como quitarme la estola. Una experiencia increíble la del padre Carlos Cancelado, que tiene un tamiz religioso, obviamente. Él es un religioso, tiene que ser así, debe ser así, porque es su horizonte cultural. Dice una antropóloga, Mado Martínez,
apunta inteligentemente, que escribió la prueba y que hemos entrevistado varias veces y hace parte asidua de este programa, dice Mado Martínez que la CCM existe en todas las culturas, que si eres ateo igual la vas a vivir, que si estás en Japón igual la vas a vivir, que si crees en diferentes dioses igual la vas a vivir. Y estas experiencias en el más allá son enigmáticas. Me gustaría que ustedes que están allá escuchándome le den like ya mismo a este video, compártanlo con sus amigos, me digan aquí abajo en los comentarios qué tal les parece este testimonio del padre Carlos Cancelado. Aquí trabajamos para ustedes en los audios de Cruz Escribiente. Un saludo al final de este podcast. Voy a saludar a varios de ustedes que siempre están allí comentando, como Rosa Sierra, como Laura Chinchilla, como Elena de Guatemala. A ustedes muchas gracias. Jenny de Colombia, Cristian Alcaraz de Argentina. Pero bueno, antes de hablar de eso y de darles un mensaje muy especial, de narrarles algo que quiero decirles desde hace mucho tiempo, escuchemos una segunda parte en la que el padre Carlos Cancelado sigue hablándonos del purgatorio y de su experiencia, esos minutos allá en el más allá. Ya. Un cerrar de ojos, poquito. La señora Laya había llegado, no sé en qué momento llegó ella, y ella alcanzaba yo a oír en ese dolor que iba subiendo, que me sacó y decía, padre, padre, padre. Con la señora de refugio me decía, no se muera, padre, no se muera, padre. Y me sacudían, me movían, pero solo sentía eso nada más. Llega un momento que no siento nada, hace un cerrar de ojos, y me volteo para decirles que ya me pasó el dolor, que estén tranquilas. Pero cuando me volteé hacia ellas, vaya sorpresa, yo estaba en el techo y mi cuerpo estaba abajo. ¡Ah! Si existe el susto, me hubiera muerto de ahí, si existe la muerte. Estaba fuera de mí. Ellas sacudían un cuerpo, lloraban por un miserable cuerpo, mientras yo estaba arriba y yo les decía, estoy vivo. Pero no me oían. Y en ese momento dije, oh Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Ahí sí ya me di cuenta. Y una luz apareció y me llevó. Y yo me fui en esa luz. Y me vi en todas las etapas de mi vida, desde el vientre materno, en toda parte, si di amor, no di amor. Me hicieron 5 juicios, acuerdo todo porque eso no es el tema. 5 juicios difíciles de pasar, ¿sí? Sabía que había purgatorio, sabía que había infierno, sabía que había cielo, y el amor de Dios se derramaba sobre uno. Pero a medida que yo miraba mi pudredumbre, mi maldad, mi pecado, tenía un temor llegar a aquel. Y en ese juicio uno puede hablar de todos, y una de mis preocupaciones era mi familia. Entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué va a ser de mi mamá? ¿Qué va a ser de mis hermanos? Le reclamé. Yo era el que luchaba por ellos. ¿Qué va a ser de ellos? Y él me dijo, ¿a ti qué te importa? Son míos, no tuyos. Bendito Dios, son de él, no míos. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? No son nuestros. Nadie de nadie, somos de Dios. Bueno, esto lo digo para decir, no busquen entre los muertos al que están vivos. No los invoquen con dolor, sino con gozo. No crean que están lejos, están cerca. Más cerca de lo que ustedes pueden imaginar. Hay más separación en 2 vecinos que se odian que en 2 seres que se aman, que el uno quede en esta tierra y el otro haya muerto. Dios es infinitamente amor, infinitamente misericordia, infinitamente dulzura.
El purgatorio, bien, vuelvo a decir, ¿es una experiencia religiosa? Claro que sí lo es. La fe del Padre está ahí reflejada. ¿Qué pasaría si lo viera otra persona? Pues bien, son muchos otros los santos y son muchas otras las personas que aseguran haber estado en el más allá, haber visitado el mismísimo purgatorio. Recuerdo en este momento a Santa Gertrudis la Grande, una monja benedictina del siglo XIII, que también tuvo visiones reveladoras. Sus experiencias incluían detalles del sufrimiento de las almas. Gertrudis decía que a través de sus visiones le llegaban también oraciones y que cada vez que se hacía una misa las almas tenían consuelo. Había un compromiso más fuerte. San Francisco de Sales, un teólogo y obispo famoso también del siglo XVII, tuvo visiones igualmente del purgatorio, y otras personas más en tiempos modernos también se asegura han vivido esa experiencia de ver estados en los que se purifica a las almas para estar frente a la divinidad. Así sea Dios o así sea una vida en el más allá, no lo sé. Sigamos entonces con la experiencia del padre Carlos Cancelado. Si les está gustando este podcast, escríbanme aquí abajo, comenten y podemos hacer otro sobre otro sacerdote o sobre santos que vieron el infierno y el purgatorio. Y bueno, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y qué difícil es llegar a Él. Por eso Él es celoso y Él no nos quiere con nadie. Ni siquiera nos deja invocar a los muertos. No llamarás, no los invocarás. Pero sí oramos por ellos. Macabeo nos describe la necesidad de orar por los muertos, de interceder por ellos. 3 cosas podemos hacer por nuestros seres queridos que han partido en la eternidad: las oraciones, las obras de misericordia y el sacrificio de la Sagrada Eucaristía. Nada más. Las flores que ustedes llevan a la tumba, las lágrimas que ustedes lanzan, de nada nos sirve. Pero la oración que usted eleva, el sacrificio de la Eucaristía que usted ofrece, la obra de misericordia que usted hace en nombre del muerto, en nombre del que partió a la eternidad, son joyas preciosas en el cielo. Son joyas preciosas. Los muertos vienen muchas veces a nosotros a pedirnos ayuda. Son hermosísimos, son bellísimos. Lo único es que su vista es apagada. No tienen la dulzura y belleza de la vista de nosotros, pero no se muestran así feos y horribles, no. Casi la mayoría se aparece con la ropa que se llevó la última vez. Y vienen a pedir un favor, vienen a que les den una oración, vienen a que uno les hable de Jesús, vienen a que vaya uno a la familia y les diga que los dejen en libertad. Pero, hijos, ¿cómo decirle? Yo he padecido, he sufrido en la muerte de mis seres queridos, pero gozo cuando sé que están en el cielo. El cielo es maravilloso, el cielo es bellísimo. Y ustedes no se imaginan la dulzura, la belleza que existe allí. Las flores de la tierra son pálidas ante las flores que existen en el cielo. Los coros de la tierra no son nada comparados con los coros que existen en el cielo. En el cielo hay aguas, es en el único lugar que yo he visto aguas rojas, azules, verdes, amarillas, blancas, cascadas de colores. ¿Sí? Es el único lugar donde yo no necesito caminar, sino como que vuelo. Es en el único lugar donde todos son jóvenes, ninguno se ve viejo, ni calvo, ni falta de dientes, ni manco, ni tuerto, ni feo, todos son elegantes. Una belleza indescriptible que están teniendo. ¿Sí? Es algo bellísimo. Algún día voy a escribir del cielo, lo que es el cielo, porque escribí ya sobre lo que es el infierno, entonces quiero escribir lo que es el cielo. Es algo hermosísimo allí.
Cuando a mí el Señor ya me juzgó y todo, yo sabía que no entraba al cielo, pero sabía que tampoco me iba al infierno. Yo mismo escojo mi condena, yo mismo coloco mis años. Dios no me juzga, me juzga la palabra que dio la vida. Todo juicio se le ha dado en el cielo y en la tierra al Hijo, y lo que el Hijo haga, el Padre lo respeta. Y el Hijo no me juzga porque murió por mí en la cruz y me amó. Me juzgo yo que rechacé al Hijo. Y digo, no soy digno de entrar al cielo. No soy digno porque he rechazado al Hijo. El amor de Dios es tan grande para que nosotros tengamos vida, tan grande, hijos, tan grande, que voy a hacer una pregunta tonta. Bueno, primero hace un cuentito y luego la pregunta tonta. Imagínese que usted, o levánteme la mano los que tienen hijos. Uy, muchísimos. Los que tienen hermanos. Bueno, un hermano sí lo matamos, un hijo no. ¿Sí? Usted tiene 2 hijos, todos imagínense, bueno, los que no tenemos hijos no nos podemos imaginar, porque el dolor del padre y el dolor de la madre es muy diferente, el amor del padre, el amor de la madre es muy diferente a los amores de los hermanos y de todos los demás, es un amor especial. Pero usted tiene 2 hijos o 3 o 4, pero uno de sus hijos se enferma. Usted va al médico y el médico lo examina y le dice, señor, señora, su hijo tiene un virus tremendo en la sangre que le está comiendo el corazón. Su hijo muere. No tienes. Sin embargo, el padre cancelado no es el único padre colombiano que vive en México, que vivió en México, no es el único que ha tenido visiones del infierno, como hemos dicho en este programa. Y como estos los audios de Cruz Escribiente, quiero recordar ahora un programa que daban por toda América Latina y que era conducido por una monja, la Madre María Angélica. En una de esas emisiones, la Madre María Angélica entrevistó a un sacerdote norteamericano que vivió una SM, que tuvo un accidente terrible. O sea, él iba en una camioneta, creo, y se estrelló, se dio un golpe terrible, imagínense, y se partió el cuello. Y él dice haber tenido una visión del infierno. Escuchen este otro audio de un sacerdote que afirma haber estado en el infierno, en el purgatorio, y que se presentó en ese tiempo en el programa de la Madre María Angélica. Por aquí les ponemos los mejores audios de misterio y las mejores entrevistas solo en los audios de Cruz Escribiente. Conocía lo suficiente para saber que tenía roto el cuello. Más tarde me enteré que era un C2 y que la segunda vértebra cervical del cuello estaba rota. A esto lo llaman afectuosamente la rotura del ahorcado. Esto es lo que una persona que es ahorcada sufre cuando es colgada. Esta vértebra se rompe y la persona literalmente se asfixia. Si mi cabeza hubiera sido volteada hacia cualquier lado en el lugar del accidente, me hubiera asfixiado también, hubiera muerto. Conociendo esto, los choferes de la ambulancia me trataron de acuerdo con la situación. Me llevaron a este pequeño hospital en Eureka, Kansas, donde el doctor que estaba ahí le comentó a su hermana, quien también era una enfermera, que no había mucho que pudiera hacer por mí. Cosió de nuevo mi cuero cabelludo a mi cabeza, pidió un helicóptero de rescate aéreo del hospital Wesley en Wichita, Kansas, un hospital enorme en Wichita. Ellos llegaron y me llevaron allá. Ni aún entonces me enteré que estaba siendo transportado. Todavía yo estaba inconsciente. Aparentemente me llevaron al centro de traumatología del hospital, en donde me atendieron. Después me llevaron al hospital. Uno de mis parroquianos de Fridonia llamó esa noche para saber cómo seguía y las enfermeras le dijeron que en ese momento los doctores me daban
un 15% de probabilidades de vida. Yo pensaba en mi madre, yo esperaba que en Dios, que no se hubiera enterado porque mi madre se preocupaba mucho y se hubiera preocupado de todas maneras. Más tarde me enteré que esa noche el ministro de las Asambleas de Dios en Fredonia había pasado la noche entera en oración por mí. La iglesia cristiana abrió las puertas de la iglesia para que oraran por mí. Mi propia iglesia abrió sus puertas. Las personas vinieron durante toda la noche y rezaron el rosario. Una historia interesante, la parte del accidente. Generalmente las SM son así, las personas sufren un accidente, generalmente las narraciones como las que tenemos acá en este podcast comienzan con eso, la gente tiene un accidente, tiene un problema y de repente vienen las visiones, ¿no? Esas visiones que aparentemente son estampas, son visitas, son vistas de lo que podríamos llamar el más allá. Sigamos escuchando juntos esta narración de este sacerdote que dice haber estado y haber sido condenado al infierno. Escuchemos un poco más. Si no era levantado, era yo quien sufría. Pero había maneras de hacerse cargo de esto y todos tenemos maneras de cómo escapar del dolor y yo tomé algunos caminos propios para escapar de ese dolor. Los sacerdotes están tan sujetos al pecado como cualquier otro. Mi misión es decirles que hagan saber a los sacerdotes que estamos expuestos al infierno y que el infierno existe. Pero también existe su divina misericordia. Yo aprendí mi lección, pero le tomó el quebrar mi cuello y la amenaza de condenación eterna solo para lograr mi atención. Si tuviera que pasar por eso mismo otra vez, si así fuera, no quisiera regresar. Una historia interesante, otra historia más de encuentros de sacerdotes con el purgatorio. Y no es el único, ha habido muchos más en la historia. Recuerdo, por ejemplo, ahora un caso de un joven en Colombia, ya no es tan joven, Javier Vanegas, que trabajaba en la calle, iba allí, le lanzaron un golpe con un arma blanca, se hirió su corazón, se partió en dos y él dice que subió a una especie de montaña mientras le hacían un masaje cardíaco y entonces vio el cielo, pero cuando caminó allí, mientras estaba en una sala de emergencias, le llaman el Lázaro de Corabastos a él, pudo ver desde esa montaña, desde ese cerro, las profundidades de una cueva y ahí estaba gente que estaba sufriendo en una especie de infierno. ¿Existe el Averno? ¿Existe el infierno? No tengo ni idea. Estos testimonios de sacerdotes son interesantes. También los hay en la Iglesia Ortodoxa rusa. Entre los ortodoxos rusos, aquellos que siguen las enseñanzas de los antiguos patriarcas de Moscú, de Constantinopla, también hay trances, también hay personas que dicen haber ido al infierno. Como San Serafín de Sarov, que tuvo experiencias místicas que incluyeron visiones de ese lugar, de ese plano donde viven los demonios. Él dejó escritos relatos que describen qué fue lo que vio. Un lugar de tormento terrible, decía San Serafín de Sarov, un lugar de destrucción, de muerte. Él era un monje también y se le permitió o se le llevó al infierno. Y él es ortodoxo, no era católico, tenía otra fe, otra forma de ver la religión y el mundo, otra forma de ver el cristianismo. Yo vuelvo a decir, no soy creyente, pero me encantan estos temas y por eso lo presento. Hemos escuchado ya varias historias, esto es los audios de Cruz Escribiente, pero no se muevan porque viene otro audio que los va a poner a pensar y a meditar sobre el mundo. El infierno, el Averno, ¿se imaginan ustedes si existe? Que lleguemos allí a una condenación terrible, rodeado de seres inmundos, de demonios. Pues bien, el diario Milenio de México publicó hace poco una noticia de un sacerdote que asegura haber ido al mismísimo infierno y al purgatorio. Quiero que lo escuchen,
Quiero que escuchen este audio solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. La religión es un aspecto fundamental para la vida de miles de personas. Sin embargo, no todos tienen interés o creencias de este tipo, aunque otros más aseguran haber visitado el mismo infierno, como el caso del sacerdote Gerald Johnson. El testimonio del hombre fue revivido en plataformas sociales luego de que comenzara a darse fenómenos naturales de aterradoras magnitudes, y muchas personas aseguran que el fin del mundo estaba cerca. El religioso puntualizó que falleció en un paro cardíaco en 2016 y su visita al tétrico espacio fue totalmente perturbadora, y no deseaba ni siquiera que su peor enemigo lo viviera debido a lo escalofriante que resultaba lo que ocurría en el infierno, y no había palabras que describieran lo que vio. No se lo desearía ni a mi peor enemigo, no me importa lo que me haya hecho, nadie se merece eso. Las cosas que vi allí son indescriptibles. Incluso mencionó que en algún punto utilizaban melodías sumamente famosas, como Don't Worry, Be Happy, para usarlas mientras criaturas demoníacas torturaban a las personas que llegaban en calidad de pecadoras. De acuerdo con el sacerdote, algo de lo que más recuerda fue haber avistado a un hombre caminando como animal mientras estaba en llamas, aunado a que su rostro era completamente escalofriante y llevaba cadenas en el cuello. Un hombre caminaba en cuatro patas como un perro, quemándose de los pies a la cabeza. Sus ojos eran saltones y lo peor de todo, que tenía cadenas en su cuello. Era como un sabueso infernal. También mencionó que en el infierno suena el tema Umbrella de Rihanna, el cual usan también para llevar a cabo las torturas de las personas que arden en el fuego eterno por no haber adorado a Dios en vida. Cada palabra de cada canción estaba hecha para torturarte por el hecho de que no adorabas a Dios a través de la música mientras estabas en la tierra. Usuarios se dividieron en opiniones, ya que algunos creían las palabras del hombre, mientras que otros mostraban escepticismo al respecto, aunque la mayoría consideró que sus palabras eran atemorizantes de solo imaginarlas. Acaban de escuchar ustedes una presentación del diario Milenio de México hablando nada más y nada menos de Gerald Johnson, ese sacerdote, ese padre, ese reverendo que dice haber estado en el infierno y que habla de la música, ¿no? Es bastante interesante. Siempre se sataniza la música. A mí la música realmente la amo, la quiero, la disfruto. Aunque haya melodías terribles que lo llevan a un infierno sonoro, para otras personas son buenas. No hay que satanizar nada. Nosotros presentamos aquí en los audios de Cruz Escribiente los casos y ustedes en su casa, en donde estén, eligen qué creer. Eso somos nosotros, gente de mente abierta, que disfruta el misterio de estar vivos. Y hay otros sacerdotes que también dicen que han estado en el infierno. ¿Quieren que hagamos una segunda parte de este podcast? Escríbanme aquí abajo. Si llegamos a 200 comentarios que lo pidan, hacemos la segunda parte de este podcast. A ustedes muchas gracias y prepárense porque les tengo un mensaje final en los próximos minutos. Y bueno, llegamos al final de este podcast, de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente sobre el purgatorio, sobre experiencias de sacerdotes, de santos, de personas que aseguran haber ido a ese otro lugar, a ese otro plano. Ya hemos aprendido históricamente un poco, que fue creado en algún momento, que no está en ningún libro sagrado, que es una construcción en parte de la época medieval, como hemos visto en este programa. Y bueno, hay muchas personas que dicen haber vivido experiencias ahí. Entonces, ahí hay un gran misterio. ¿Qué es el purgatorio? Porque hay gente que dice que ha estado allí, incluso en el infierno. ¿Qué son estas visiones infernales del más allá? ¿Es que también hay un lugar de castigo, de dolor, a donde vamos a llegar por habernos portado mal, por haber hecho daño, por haber causado destrucción y sufrimiento a otros? ¿Existe ese plano infernal? ¿Ese averno? ¿Ese lugar donde se purgan, donde se castigan las acciones? No lo sé, yo he recogido muchos testimonios, están aquí en mi podcast, los audios de Cruz Escribiente. Por ejemplo, recuerdo haber recogido el testimonio nada más y nada menos que de Fabiola Posada, la gorda Fabiola, una mujer comediante que afirma haber estado en un problema de salud, le dieron como 4 infartos y luego
se vio descendiendo en un túnel terrible, un túnel oscuro que olía muy mal, opresivo, lleno de calor, y de repente frente a ella, imagínese usted bajando en una especie de mina aterradora, apareció un rostro que se reía, que tenía barbas largas, un rostro contrahecho, inmundo, con un ojo hacia arriba, el otro hacia abajo, que se reía, y le preguntaba que si quería a su nieta Antonia, y ella le dijo que sí, y enseguida le dijo: pues vamos a mostrarte cómo Antonia se muere frente a ti. ¿Qué piensan ustedes de esa experiencia de la gorda Fabiola? Es realmente increíble. Pues bien, en nuestro otro canal, que es de video, porque muchos de ustedes me han pedido, saluda a Lili Decoraciones, a Rosa Sierra desde España, quienes nos han pedido muchos temas, pero también nos han solicitado que hagamos video, pues tenemos otro canal de YouTube. Otro canal de YouTube donde hay videos que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, ahí me pueden ver. Y hace poco entrevistamos a Jenny, una tanatóloga, una tanatopraxóloga, una embalsamadora, que dice haber estado en contacto con los muertos, que cuando los arregla, que cuando los cuida, que cuando los maquilla, ellos reaccionan, y que incluso el espíritu de uno de esos muertos, que era una persona de la calle, que estaba en indigencia, que habitaba en la calle, uno de esos muertos ahora cuida y protege a su hijo. Escuchen este adelanto de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Pueden ir allá y buscar el video. Menos mal, gracias a Dios, tiene muchísimas vistas. Gracias a ustedes también. Escuchen entonces este adelanto de ese capítulo de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Es normal que nos muevan los elementos, escuchar llorar. Es normal sentir abrazos, es normal sentir susurros. Le cogí su mano, eran sus uñas largas, mano arrugada, piel fría. Inmediatamente lo único que hice fue empezar a orar. Miré y ella estaba de pie detrás mío. No se quería dejar trabajar. Entonces pues no la miré, sino ya me quedé, fue mirando la sombra. Cuando él estaba supuestamente en el laboratorio con nosotros, fue en el momento en que él se estaba accidentando. Y desde ese entonces él ha cuidado a mi hijo. Es un lugar donde uno lastimosamente tiene que ver y percibir la tristeza de esas personas que no se quieren ir, que no se quieren desapartar de su cuerpo. Sí, claro que hay vida después de la muerte. Un extracto de ese capítulo con Jennifer, con la embalsamadora, con la tanatóloga, con la tanatopraxóloga. En diferentes países se le llama de forma distinta. Y nos habla de eso, de que hay una vida después de la muerte, de que ella ha visto las almas, los espíritus, almas del purgatorio tal vez, almas en pena que están allí, que vivieron cosas malvadas y que le ayudan y que le protegen y que ella cuida. Vayan ya mismo a Historias Paranormales con Esteban Cruz y ahí está. También quería decirles que tenemos libros a la venta, libros míos, Expedientes X Colombia. Pronto colocaremos aquí en la comunidad una imagen donde ustedes pueden llamar y conseguirlo. También otros libros de misterio, también si quieren conseguir firmados, todos. El libro de Juan Jesús Vallejo, el libro de Daniel Tres Palacios, nosotros se los vendemos, nosotros se los enviamos con mucho cariño y con mucho amor. Y también les reitero que pronto haremos viajes por el mundo. Espero que vayamos, nos tocó suspenderlo por un tiempo, pero espero que vayamos a Egipto, la pasemos bien, miremos las arenas, las pirámides, el río Nilo. Imagínese ahí usted conmigo, observando esos antiguos templos, esas antiguas estatuas, esos antiguos lugares increíbles, asombrosos. Y bueno, quiero hacer una reflexión y quiero esta vez no hablar de un escritor específico ni de un filósofo específico, sino quiero presentarles también algunos pensamientos, algunas citas. Eso es lo que he estado haciendo últimamente, porque todos ustedes me han pedido, hable de grandes filósofos, Esteban, háblenos de grandes escritores, y eso hemos hecho. Y ahora quiero no hacer eso, sino darles un compilado de lo que yo creo son las mejores frases sobre la vida. Ya que hablamos del purgatorio, ya que hablamos de las personas que fueron al purgatorio, hablemos de la vida, hablemos de la existencia, de lo que vivimos en este momento, de lo que podemos lograr. Escuchemos entonces estas frases asombrosas sobre la vida que les tengo aquí al final de este podcast sobre el purgatorio, solo en los audios de Cruz Escribiente. Y empezamos con la primera: no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo.
Buda. Y es que cuando hacemos cosas malvadas, dice Buda, cuando herimos a otros es porque también estamos heridos. Y generalmente cuando lastimamos a otros, cuando le hacemos daño a otros, es porque sufrimos o porque hemos sufrido en el pasado y reaccionamos así. Cargamos muchos dolores del ayer, creamos esquemas en nuestra mente que tenemos que superar. Y sí, podemos cambiar. En cualquier momento de nuestra vida podemos cambiar. A veces pensamos que el cambio es imposible, que un árbol nunca endereza si crece torcido. Pero los seres humanos no somos árboles y podemos cambiar si tenemos fe. Usted puede cambiar, usted puede transformar su vida. Esta frase me encanta. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti. Y es de Buda. Y bueno, hay otra que me parece increíble, que me gusta mucho, que es: la vida es la constante sorpresa de saber que existo, de Tagore. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros no nos damos cuenta que existimos. A veces nos fijamos más en el mundo exterior que en el interior. Nos fijamos más en las otras personas que en nuestros sentimientos. La experiencia más asombrosa es darnos cuenta que existimos, que sentimos, que amamos, que podemos luchar. No necesitamos un purgatorio, necesitamos aceptarnos, mejorarnos, seguir adelante, porque tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Por eso me gusta mucho esa frase de Tagore. Nos quedan, acuérdense, 3 frases más. Y hay una que me gusta mucho, es: la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla, de George Santayana. ¿Qué es lo que dice Santayana con esto? Pues imagínense, la vida no es para ponerse a pensar en lo que hacemos para entender quiénes somos. No, tenemos también que vivirla y ahí nos daremos cuenta. Si nos quedamos demasiado en la autorreflexión y en la autocompasión, no seguimos adelante. Vivir es dar un paso, vivir es emprender un camino. También a veces observar para saber por qué camino voy, pero no quedarnos estáticos, porque nada se queda estático. Decían los griegos que el tiempo come todo, corroe todo. Los antiguos filósofos ponían una manzana, la dejaban allí y veían cómo se podría con los días. El tiempo devora todo a su paso. Así nos quedemos inmóviles, por eso tenemos que seguir adelante. Y también, como dice él, la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. No nos atormentemos con cosas que a veces no existen. Vivir es nacer a cada instante, decía Erich Fromm. Sí, a cada instante volvemos a nacer, a cada instante volvemos a vivir. ¿Por qué? Porque cada vez que salimos a la calle y vivimos una experiencia, cada vez que nos rompe el corazón, un amor, cada vez que se muere alguien, cada vez que afrontamos una enfermedad, renacemos, somos otros, aprendemos y eso nos hace humanos. Eso decía este gran psicoanalista Erich Fromm. Y nos llega la última frase. Si usted llegó hasta aquí, no se la pierda. Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme. Ramón Sender. ¿Qué dice Sender? Que tenemos que agradecer solo estar vivos en este universo tan grande. Estar bien, estar aquí es algo que era improbable en la historia del cosmos. Es realmente una probabilidad muy baja y aún así estamos pensando, estamos meditando y estamos vivos. Valore su vida, cada día, cada amanecer, cada momento. Quiérase mucho, busque sus sueños, consígalos. Si está usted mal, no se preocupe. Mañana puede estar mejor o peor, pero va a estar allí. Estamos aquí para luchar, estamos aquí para conseguir sus sueños. Yo estoy aquí para presentarles estos podcasts sobre el purgatorio, sobre ovnis, sobre fantasmas. Porque yo aquí, sentado en mi estudio desde Bogotá, Colombia, le quiero decir a usted que yo a usted, de verdad, de corazón, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.